¿Qué ocurriría si viajásemos en el tiempo? Bueno, como sabéis, hay muchas películas con esta temática de viajes en el tiempo. Muchísimas películas sobre este tema. Algunas antiguas, otras más nuevas. Y todas tienen algo en común, todas. El viajero en el tiempo, cuando llega a otra época, especialmente si es una época lejana o muy distanciada, sea para atrás o para adelante, suele estar totalmente desubicado cuando llega. No entiende nada, ¿verdad? Un estilo de vida distinto, una tecnología distinta, una forma de vivir totalmente distinto, está desubicado. Recuerdo una película, bueno, realmente apenas la recuerdo, yo tengo muy mala memoria para las películas, que vimos aquí hace unos cuantos años. No sé si alguien más la recordará. Pero no sé ni el título ni siquiera el argumento, fijaros, pero sí recuerdo solo dos cosas. Que el protagonista era idéntico a Timoteo Glasgow. Si con esto, a ver si alguno se recuerda también o se acuerda de esto. Y por otro lado recuerdo que este hombre cuando llegaba a otra época, viajaba a distintas épocas, estaba siempre desubicado totalmente, ¿no? No entendía nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? Y esto curiosamente pasa en todas las películas. Pero si lo llevásemos a la realidad, pues seguramente pasaría algo parecido, ¿no? Imaginaros que vamos a viajar, en este caso a viajar hacia atrás en el tiempo, más de 3.000 años, que se dice rápido. Es mucho tiempo, 3.000 y pico años. Pues seguramente nos ocurriría exactamente lo mismo. Estaríamos desubicados. No entenderíamos muchas cosas. ¿Cuántas veces leemos el Antiguo Testamento y no lo entendemos? Especialmente cuando leemos acerca de leyes que nos parecen sin sentido, incluso un poco injustas. Tantas cosas, ¿verdad?, que no entendemos. Pero no lo entendemos precisamente porque lo estamos mirando, interpretando desde nuestra cultura. Es decir, estamos desubicados. Esto nos pasa muchas veces, leyendo la palabra y leyendo textos del Antiguo Testamento. Por eso, en esta mañana vamos a intentar ubicarnos, vamos a intentar acercarnos a entender un poco mejor la ley del Antiguo Testamento. Y vamos a utilizar para ello el capítulo 21 de Deuteronomio. Y ahí vamos a buscar o vamos a destacar 5 claves. 5 claves que nos van a ayudar a ubicarnos en cuanto a la ley del Antiguo Testamento. Aquí vamos a ver varias leyes, algunas, y vamos a ver esas 5 claves para ayudarnos a memorizar. Todas comienzan con la letra P. A veces hay que darle un poco a la cabeza para intentar encajar todas las palabras, ¿no? Pero creo que más o menos encajan. Vamos a ver esas 5 claves para intentar ubicarnos. Estamos viajando más de 3.000 años para atrás, así que vamos a intentar ubicarnos. Buscamos Deuteronomio, capítulo 21, y leemos los 9 primeros versículos. Aquí encontramos la primera clave, o vamos a destacar la primera clave. Deuteronomio 21:1 dice así: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana, al lugar donde fuera hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel
al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. La primera clave para acercarnos a la ley, a las leyes del Antiguo Testamento, que muchas de ellas no entendemos, es que tienen una función, la mayor parte de ellas, pedagógica. Nos enseña, es decir, Dios nos enseña, quiere enseñarnos algo a través de las leyes. Las leyes actuales son correctivas, pero no en un sentido pueden ser pedagógicas, en el sentido que nos enseñan a hacer las cosas correctamente. Pero en las leyes del Antiguo Testamento hay enseñanza, y en esta ley hay enseñanza concretamente. Aquí vemos una escena un poco rara, ¿verdad? Pero esta escena trae una enseñanza importante. Aparece un cadáver asesinado. Y no parece que sea una muerte accidental. Dice, no se supiere quién lo mató. Es evidente que hay indicios de que alguien mató a este cadáver que ha aparecido. Pero, de alguna forma, hay varias cosas importantes aquí que se nos enseña. Fijaros que la forma en que, sobre todo el pueblo, recae como la culpa, ¿no? O la responsabilidad. Fijaros en el verso 8. Perdona a tu pueblo, Israel, al cual redimiste, Jehová, y no culpes de la sangre inocente a tu pueblo Israel. Parece que todo el pueblo tenía responsabilidad, ¿no?, con aquello que había ocurrido. Ahora bien, ¿qué función tiene todo este ritual que se tenía que hacer? ¿Les ayudaría esto a encontrar al asesino? Yo creo que no, ¿verdad? Todo este ritual, la becerra, llevar allí y sacrificarla, ¿tenía alguna función preventiva para evitar que volviera a ocurrir otro asesinato? Pues probablemente no tuviera mucha función en este sentido tampoco. ¿Cuál era la función? Tenía una función pedagógica. Dios quería enseñar algo a través de esta ley. En primer lugar, el delito no debía quedar impune. Porque tal vez lo más fácil sería decir, bueno, no encontramos al asesino, pues entonces pasamos página. Y eso se hace actualmente también, ¿no? Pasa un tiempo, se busca y pasamos página y ya está. Sin embargo, aquí se nos enseña otra cosa. Era necesario hacer algo más. Buscar el perdón de Dios. Era necesario pagar la culpa. Fijaos el verso 9, tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti. Y esto lo encontramos en muchísimas leyes del Antiguo Testamento. Sacar la culpa, derramar sangre para eliminar la culpa, para eliminar el pecado, la culpabilidad. Lo encontramos en muchísimas leyes. Y esto directamente apunta a que es necesario un sustituto que va a remitir la culpa. Es una ley que está enseñando, de forma indirecta, pero sí está enseñando y apuntando directamente a Cristo. Se le enseñaba al pueblo que era necesario un sustituto que pagara esa deuda. Hay muchas leyes, como dije antes, que hablan de este motivo. Pero cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muchos a su alrededor seguramente se sorprendieron, pero seguramente le entendieron perfectamente, porque tenían bien asimiladas y conocían bien muchas de estas leyes del Antiguo Testamento, que estaban enseñando algo necesario, enseñando que era necesario restituir, era necesario limpiar el pecado, y esto se hace con un sustituto, y esto fue lo que hizo precisamente el Señor Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Por lo tanto, muchas de estas leyes tienen esa función pedagógica de enseñanza. Enseñanza. No es solo una ley para decir por dónde tienes que ir, sino que además te enseña, como es en este caso. La segunda función de algunas de estas leyes que encontramos en el Antiguo Testamento la leemos en los versos 10 al 14. Y vamos allí al texto. Verso 10 del capítulo 21 dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregara en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa. Y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio. Y quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella. Y tú serás su marido y ella será tu mujer.
Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Estamos un poco desubicados, estamos 3000 y pico años atrás, en otra cultura, en otro pueblo, en otra situación. Y cuando leemos esto, más desubicados, ¿verdad? La función de las leyes, una función importante que encontramos en las leyes del Antiguo Testamento, es una función protectora. No solo pedagógica, sino protectora. Aquí hay una situación totalmente injusta. Una mujer va a ser obligada, contra su voluntad, porque si pasamos por el filtro, la ley actual del sí es sí, que por cierto, como sabéis, de forma inédita esta semana, llegaron a un acuerdo del Partido Socialista y del Partido Popular para rectificar, para modificar algunos aspectos de esa ley. Como sabéis, estaban saliendo violadores a la calle, etcétera, etcétera. Si pasamos por el filtro donde se habla del consentimiento, me pregunto dónde está el consentimiento de esta mujer. Una situación injusta, una mujer obligada contra su voluntad a contraer matrimonio. Fijaros que en la regulación de esta ley, en esta ley se prioriza la protección de la mujer a la justicia, porque era una situación injusta. Aquí hay una situación de abuso. Y vamos a fijarnos bien cómo termina este texto. Lo dice el mismo texto. Dice el versículo 14. Si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero ni la tratarás como una esclava, por cuanto la has humillado. Por cuanto, dicen otras versiones, la has deshonrado. La has afligido, dicen las versiones más antiguas. Es decir, has actuado mal contra esa mujer. Pero sin embargo se está regulando. Es decir, aquí se prioriza sobre la justicia la protección de esta mujer. Consiste entonces esta ley en proteger a la víctima. ¿Qué ocurre en todas las guerras? Los vencidos, los cautivos son sometidos a todo tipo de vejaciones. Y esto no solo pasaba hace 3000 y pico años, pasa actualmente. En la guerra de Ucrania actualmente están siendo violadas muchísimas mujeres. Esto es una realidad actual. Y esto habla de la condición humana, que en eso seguimos siendo muy parecidos, ¿verdad? Que entonces. Entonces una ley que protegía a la mujer. Obviamente ayudaba a evitar violaciones masivas en la batalla. El que quería llegarse, bueno, se podía traducir, es un poco violenta esta traducción, el que quería violar a una mujer tenía que casarse con ella. El casarse con ella implicaba cuidarla, implicaba sostenerla. De otra manera, sería una cautiva que probablemente sería vendida como esclava o quedaría expuesta a plena a la indigencia, ¿verdad? Es curioso, fijaros el texto, tenía que esperar un mes para que la mujer hiciera duelo por sus padres. Un mes tenía que esperar y después dice, puedes llegarte a ella. Obviamente no se habla en ningún momento de la voluntad, ¿no? Esto parece como hablar de ganado o de reses. Estamos desubicados, recordemos eso. Estamos viajando en el tiempo. Pero, sin embargo, una ley que buscaba la protección. Tenía que esperar un mes, entonces con esto se evitaban muchas vejaciones y violaciones y muchas cosas más, ¿verdad?, que podemos imaginar. Es curioso porque no podía tratarla como esclava. Ella será tu mujer y tú serás su marido. Entonces dignificaba a esa mujer en este sentido. Ya quedaba como mujer con todos sus derechos, como esposa, perdón, con todos sus derechos. Y dice, cuando quieras separarte o divorciarte de ella, no puedes venderla como esclava, sino que tienes que dejarla en libertad. Por lo tanto, una ley que protege. ¿Es una ley injusta con la mujer? ¿Es justa con la mujer? El texto dice, la humillaste. Aquí no hay una total justicia. Sin embargo, es una ley que protege a la mujer. Por lo tanto, hay que entender muchas de las leyes como leyes de protección. En tercer lugar, vamos a ver la tercera P, que nos ayuda a acercarnos y a ubicarnos en estas leyes, algunas difíciles de entender como esta del Antiguo Testamento. Leemos los versos 15 al 17, aunque tenemos en cuenta este texto que acabamos de leer, porque también vamos a hacer referencia a él.
versos del 15 al 17, dice: si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, fijaros qué situación. Y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos, lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida. Recordáis a Abraham, ¿verdad? Aunque Abraham es mucho antes, perdón, a Isaac. Es mucho antes, ¿verdad? Pero recordáis, ¿verdad? Agar, fuera. Echaron a Agar para poder darle la primogenitura, que recibía, como sabéis, el doble, ¿verdad? Bueno, me viene ahora a la mente. En el día que le hicieres heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. La ley, además de ser pedagógica en muchos casos, además de ser protectora, muchas de las leyes, es también provisional. Yo aquí he puesto otra palabra antes, esta mañana la he modificado, porque no me encajaba bien. Sin embargo, me gusta más. Es un parche. Muchas veces se critica a los políticos y dice: esta ley es un parche, no vale, no es una ley definitiva, completa, es un parche, se hace para solucionar. Bueno, pues es una ley provisional, muchas de las leyes que encontramos en el Antiguo Testamento, un parche, para aplicar en una situación determinada. ¿Se ajusta totalmente a la voluntad de Dios esta ley? ¿Lo que regula? No se ajusta totalmente. La voluntad de Dios es así. Es recta, perfecta. No tiene fisura, no tiene... Así es la voluntad de Dios. El pueblo de Israel estaba así. Si le ponen leyes acorde directamente a la voluntad de Dios, sería imposible que pudiera responder. No serían leyes prácticas. No podía llegar hasta aquí. Habría que hacer un parche. El parche o una ley provisional que no se ajusta totalmente a la voluntad de Dios, pero que ayudaría al pueblo a acercarse un poco más. Y sería factible, podía realizarla, podía llevarla a cabo, pero no cumple 100% la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios la poligamia? Creo que es evidente que no, ¿verdad? No es la voluntad de Dios. Sin embargo, estamos viendo cómo se legisla admitiendo la poligamia como un hecho ya consumado, porque era ya una realidad en el pueblo. Por eso es una ley, es un parche, por eso es una ley provisional. No es la ley definitiva en el sentido de que se ajusta totalmente a la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios, volviendo al texto de antes, que las mujeres cautivas fueran humilladas, como vemos que ocurre en el texto anterior. ¿Era esa la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Sin embargo, se legisla, fijaros, se legisla, y es una ley que emite, que dice Dios, se legisla admitiendo esta injusticia. Pero no son leyes, en este caso, que se ajustan a la voluntad de Dios. El motivo era precisamente evitar un mal mayor, leyes del mal menor, vamos a decir. Se está cometiendo un mal, pero para evitar un mal mayor hacemos una ley. Ley de protección, en este caso una ley provisional, admitiendo en este caso la poligamia. Por esto era necesario poner un parche, por esto era necesario hacer una ley provisional, una ley que se adapta a las circunstancias para evitar un mal mayor. Y vuelvo a insistir, recordad que estamos desubicados. Hace 3000 y pico años, otra cultura, otro pueblo, otra situación. Y Dios en sus leyes, en su soberanía, se adapta al contexto cultural y social del pueblo al que va dirigido esa ley. Y voy a poner otro ejemplo que no está en este capítulo, que veremos dentro de 3 capítulos, el divorcio. Esto es un caso muy claro. ¿El divorcio es la voluntad de Dios? Creo que todos tenemos clarísimo, así como lo dice su palabra. Yo aborrezco el divorcio. Sin embargo, en el capítulo 24
si a alguien le desagrada a su mujer o viese alguna cosa desagradable, no recuerdo el texto exactamente como dice allí, dice, dele carta de divorcio. ¿Cómo puede ser posible? Una ley que no se ajusta a la voluntad de Dios. Pero Jesús le explica, ¿verdad? Unos cuantos años más adelante dice, por causa de la dureza de vuestro corazón, Dios permitió divorciaros de vuestras mujeres. Aquí vemos la protección. Y estudiando bien esa ley, encontramos que es una ley de protección, que realmente protege a la mujer. Pero es un parche, no es la ley perfecta de Dios, pero sí es un parche para proteger, en este caso, a la mujer en caso de divorcio. Y hay otros parches más grandes, y no quiero entrar a polemizar nuevamente, porque ya la vez anterior algún comentario recibido. Creo que hay leyes que son parches muy grandes, y pienso, porque ahora la vamos a leer, la pena de muerte. Yo lo comenté la vez anterior, ¿verdad? Yo creo que es un parche grande. Sé que hay otros hermanos aquí que opinan de otra manera, pero mi opinión es que la ley de la pena de muerte es un parche enorme. Y creo que si leemos toda la Escritura, leemos el Nuevo Testamento, lo encajamos en el Antiguo, creo que entendemos que la pena de muerte es un parche muy grande. Sí, es cierto que procede desde Noé, donde allí vemos que el que mata tiene que morir, ¿verdad? Pero ¿cuál era el contexto? ¿Qué sucedió? ¿Qué había sucedido? Dios había exterminado a toda la humanidad a causa del pecado. Entonces tiene que poner una ley dura. Y ahora vamos a ver dos leyes duras. Tiene que poner una ley provisional precisamente para evitar y para cortar el mal de raíz. En este caso, en caso de la herencia del primogénito, es una ley muy sencilla, ¿verdad? No tenía que prevalecer, no tenía que haber preferencia en cuanto a los hijos, en cuanto a su primogenitura. Creo que es bastante sencillo. Llevamos 3, vamos al cuarto punto, nos faltan 2. ¿Cómo tiene que ser la ley, o cómo entender mejor, o cómo ubicarnos mejor en el Antiguo Testamento en estas leyes? Leyendo ya el final de este capítulo, versos del 18 al 23. Leemos aquí 2 leyes tremendas. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Hasta aquí la lectura. Pedagógica, una función pedagógica de enseñanza, función protectora, provisional o parches muchas veces que se ponen para situaciones concretas, pero la ley muchas veces tenía que ser persuasiva, es decir, un poder coercitivo fuerte. Porque la función era todo Israel oirá y temerá, tuvieran miedo de incumplir la ley. Tenía que ser efectiva porque eres un pueblo que tenía que ser ejemplar. Y es un pueblo que tenía que brillar en medio de las naciones. No se podía tolerar en este sentido el pecado. Todo el pueblo tenía que temerla. ¿Qué está ocurriendo actualmente en El Salvador? El Salvador es un pequeño país centroamericano, que la criminalidad ha bajado muchísimo en los últimos años, especialmente en los últimos 3-4 años. De ser uno de los países considerados más inseguros del mundo, actualmente se dice que puede ser probablemente el país más seguro de toda Latinoamérica. La tasa de homicidios ha bajado de más de 100 por cada 100.000 habitantes hasta 7,8.
que es una tasa, parece ser que muy baja. ¿Cuál es la clave de este éxito? La clave de este éxito es Nayib Bukele, el actual presidente de El Salvador. Está como presidente desde el año 2019. ¿Cómo lo ha conseguido bajar de esta manera la criminalidad? ¿Cuál es la clave de su éxito? Bueno, pues precisamente con unas leyes y unas actuaciones muy persuasivas. Lo de persuasivas es un poco suave esta palabra, es que no encontré otra con la P. Por eso persuasivas. Pero creo que me entendéis, ¿verdad? Persuasivas en el sentido más. No sé si habéis visto imágenes de presos. Una cárcel de 40.000 presos. Las maras, que son estas bandas callejeras de El Salvador, que arrestó a todos, los metió en la cárcel y se veían en calzones, no sé, seguro que habéis visto. Y ahí están todos. Está siendo muy criticado y seguro que se carga unas cuantas leyes internacionales de derechos humanos este hombre. Pero curiosamente su popularidad ha crecido muchísimo y hay otros países de Latinoamérica que están diciendo, por favor, que venga alguien como este hombre aquí, porque ahora es un país seguro. Es cierto que hay una situación anómala, porque están en estado de excepción desde hace por lo menos un par de años. Es decir, un país no puede estar continuamente en estado de excepción. Pero lo que quiere decir con esto, que con leyes y actuaciones duras, coercitivas, hay resultados. Y en El Salvador lo estamos viendo, esto lo vemos actualmente. Son efectivas estas leyes. Y en este sentido, cuanto más persuasiva es una ley, más efectiva es. En este momento, el pueblo de Israel, que iba a asentarse en la tierra prometida, necesitaba leyes persuasivas para que el mar se cortara de raíz. Y las naciones que precisamente son erradicadas de esa zona, precisamente iban o podían contagiar una serie de cosas, de idolatrías, entonces era importante que fueran leyes persuasivas. Esta ley que leemos aquí, concretamente la primera, versos del 18 al 21, es durísima. Dice los padres. Los mismos padres tienen que llevar a su hijo para que fuese juzgado y apedreado. Vuelvo a recordar que estamos desubicados. Esto no podemos trasladarlo a nuestra sociedad hoy en día. Y cuando leamos esto en la Escritura, tenemos que pensar, todos estamos viajando en el tiempo, 3.000 y pico años. Entonces tenemos que entenderlo en otro contexto cultural, social y de leyes, y todas las naciones del entorno tenían leyes similares en este sentido. Por lo tanto, tenemos que entenderlo así. Los padres tenían que llevarlo y tenía que ser apedreado, dice aquí, por todos los hombres. Pero la función o el objeto es: el pueblo oirá y temerá. El pueblo oirá y temerá. Bueno, y en los últimos versículos se nos presenta una escena dantesca, ¿verdad? Bueno, y hace referencia y nos recuerda también al colgado, al que está colgado. Maldito es el que él colgado en un madero. Y necesariamente tenemos que pensar en Jesús, ¿verdad? Porque el texto hace referencia a él. Fue hecho maldición por ti y por mí. Pero estos últimos versículos es tremendo. Es aquellos que son ajusticiados y colgados. Es un poco que sirva como ejemplo. Pero fijaros lo que dice la ley. Tenéis que sacarlos. No vais a contaminar la tierra. Imaginaos la escena de ir a un sitio. Bueno, vamos a viajar aquí a Palestina. Y vamos por allí y vemos cadáveres allí colgados. ¿Cuál sería la imagen de esa tierra? ¿Cuál sería la imagen de ese pueblo? Sería dantesca, sería tremendo, ¿verdad? Yo aquí no vengo, estos son asesinos. ¿Qué clase de personas? Por eso está esta ley. No, si mueren y los colgáis, bajadlos esa misma noche para no contaminar la tierra. Desde luego la imagen es importante, ¿verdad?, que tiene que dar un pueblo. Pero persuasiva, tenemos que pensar que en aquel momento, en aquellas circunstancias, era una ley, un parche, que era necesario aplicar porque era necesario erradicar el mal de raíz. Y por último, ya, y con esto terminamos, por último, la ley, ya leímos todo, pero la ley tiene que ser popular. No popular en el sentido de popularidad,
sino popular en el sentido de ley del pueblo. Es decir, es uno de los pocos pueblos, el pueblo de Israel, que conocía, que se le leía habitualmente las leyes. ¿Aquí alguien os ha leído las leyes de la nación? Bueno, algo que escuchamos a veces en el Congreso de los Diputados, pero nadie nos las lee. El pueblo de Israel tenía la costumbre de decir y leer las leyes. Era un pueblo acostumbrado y conocía las leyes. Por lo tanto, tenían que ser leyes que asimilaban. Fijaros hasta qué punto, porque ellos mismos las ejecutaban. Todos los hombres de la ciudad, dice, cuando se trataba del caso de apedrear, ¿no? Lo apedrearán. Los propios padres del hijo rebelde, contumaz, eran los que lo llevan para ser juzgado. Esto solo sería factible cuando ellos tienen la ley interiorizada, cuando la ley es popular, cuando la ley la conocen. Por lo tanto, tienen que ser leyes adaptadas a la cultura, al contexto y a las circunstancias del pueblo al que van dirigidos. Ahora bien, ¿os imagináis aplicar algunas leyes de las actuales en aquel entonces? Por ejemplo, pongo un ejemplo, ley de protección animal. Aplicadas sería absurdo, ¿verdad? En aquel entonces no se entendería, no se podría aplicar. Hoy en día, aunque tiene cosas, en fin, no vamos a comentar, pero tiene cosas buenas, ¿verdad?, de protección de los animales, aunque tiene cosas que no tienen mucho sentido, pero no vamos ahora a juzgar las leyes. Pero lo que quiero decir es que, fijaros, una ley actual, trasladada hace 3000 y pico años, no tendría ningún sentido. Pues lo mismo ocurre, ¿verdad?, si traemos leyes de aquel entonces para ahora, es decir, tenemos que contextualizar bien en este sentido. Y con esto terminamos. Simplemente recordamos, y bueno, yo creo que para aplicar en esta mañana es entender mejor. Y cuando leamos la palabra y las leyes que no entendemos, intentar ubicarnos. Las leyes tienen esa función pedagógica y necesitamos entender el mensaje de la ley. Y en muchos casos, como dije antes, apunta a Cristo. Las leyes no están ahí porque sí, porque ya apuntan, porque ya hablan de Cristo, como hemos visto en una de ellas. Protectora, la finalidad de las leyes es buscar el bien de las personas. Jesús dijo también, cuando le criticaban por el sábado, ¿verdad?, y por sanar el sábado, ¿qué es más importante, la persona o la ley? La ley se hizo para la persona, por lo tanto, la protección de la persona. Pensar que muchos son parches nos lleva a pensar que hemos de buscar el espíritu de la ley. No la ley en sí, sino lo que está detrás de la ley, el espíritu, cuál es la intención de Dios cuando promueve una ley y siempre es correcta y siempre se ajusta a la voluntad de Dios, el espíritu de la ley. Persuasiva, pensar que su incumplimiento obviamente tiene consecuencias de muerte y esto es una realidad hoy en día. Si no creemos en el Señor, si no nos acogemos a su gracia, si no nos postramos ante la cruz, nuestro destino es la muerte. Y esto es duro, pero esto es una realidad. Y por último lugar, popular, necesitamos hacer nuestro, no las leyes, sino el espíritu de la ley, que el espíritu está detrás del espíritu de la ley está la voluntad de Dios. Pues que el Señor nos ayude, vamos a tener una oración y terminamos. Pues te damos gracias, Padre, porque cuando intentamos sondear tu palabra reconocemos nuestra incapacidad, pero a la vez nos sorprende que detrás de cada ley, detrás de cada norma, a veces difícil de entender, pero sabemos que está ese espíritu de la ley, eso que tú quieres, y eso sí refleja perfectamente tu voluntad. Te damos gracias por el Señor Jesucristo, porque Él es el que ha cumplido perfectamente la ley. Nosotros no podemos. Nosotros estamos demasiado lejos, pero cuando vamos y acudimos a Cristo entendemos que Él es nuestro sustituto perfecto. Nosotros no podemos y no podemos llegar. Y en esta mañana, Señor, te pido que nos ayudes a acercarnos a ti. Y si en esta mañana aún hay personas que todavía no te conocen de forma personal, que todavía no se hayan arrodillado a los pies de la cruz, pues ¿qué puede ser ese día, Señor? Que por tu Espíritu puedes mover corazones para entregarse a ti. Gracias por tu palabra y gracias por tu misericordia en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.